¿Alguna vez has sentido que respetas a personas que, en el fondo, sabes que no lo merecen? Quizás un jefe que te trata con desprecio, un amigo que solo aparece cuando necesita algo, o alguien que constantemente rompe su palabra, y aún así terminas dándole un respeto que no se ha ganado. Para los estoicos, el respeto no era un regalo que se entregaba a cualquiera. Era un valor sagrado que debía darse solo a quienes vivían de acuerdo con la virtud. Porque cuando respetas a alguien sin mérito, en realidad estás rebajando tu propio valor. Marco Aurelio decía que debemos cuidar nuestra mente más que cualquier otra cosa, porque en ella está nuestra dignidad, y esa dignidad se pierde cuando colocamos en lo alto a personas que viven con bajeza. Por eso en este video vamos a hablar de 10 actitudes que ningún estoico aprobaría y que tú tampoco deberías respetar en los demás. Porque respetar lo que no merece respeto no es bondad, es una forma de esclavitud. Quédate hasta el final, porque al conocer estas conductas y aprender a responder desde la filosofía estoica, descubrirás que el verdadero respeto comienza por ti mismo. El costo de respetar lo incorrecto. Respetar a quien no lo merece es mucho más dañino de lo que parece. No se trata solo de cortesía, sino de validación. Cada vez que otorgas respeto a alguien injusto, manipulador o hipócrita, le estás enviando el mensaje de que su conducta es aceptable. Y al mismo tiempo te envías a ti mismo el mensaje de que tu dignidad vale menos. El riesgo es enorme. Pierdes tiempo al mantener relaciones que no te aportan nada. Pierdes energía al tratar de complacer a personas que nunca estarán satisfechas. Y lo más grave, pierdes autoestima, porque empiezas a creer que mereces el maltrato, la indiferencia o la manipulación que recibes. Piensa en lo cotidiano. Ese jefe abusivo al que sigues respetando solo porque tiene un cargo más alto. Ese amigo tóxico que se burla de ti, pero al que nunca confrontas por miedo a quedarte solo. O esa persona manipuladora que consigue lo que quiere porque todos se inclinan ante ella, aunque su comportamiento sea injusto. Los estoicos dirían que esto es como regar malas hierbas. Cuanto más respeto ciego das a alguien sin virtud, más espacio le concedes para crecer y sofocar tu propio jardín interior. Y si no aprendes a detener este ciclo, tu vida se convierte en terreno fértil para los abusos de los demás. Pierdes libertad, pierdes paz, y terminas prisionero de las expectativas ajenas. Por eso, reconocer las actitudes que no merecen tu respeto es un acto de autodefensa y de sabiduría. No se trata de odio, sino de justicia, porque cuando eliges bien a quien respetar, estás eligiendo bien cómo vivir. Introducción. Estoica al respeto. Para los estoicos, el respeto no era un recurso ilimitado que se entregaba sin distinción. Ellos lo entendían como algo sagrado, que debía dirigirse únicamente hacia la virtud, nunca hacia el poder ni hacia las apariencias externas. Marco Aurelio lo resumía con claridad: respétate a ti mismo antes que a otros, porque si no aprendes a honrar tu propia dignidad, terminarás entregando respeto a cualquiera que levante la voz o muestre autoridad. Epicteto, por su parte, enseñaba que no debemos admirar ni temer a quienes tienen riquezas, cargos o títulos, sino solo a aquellos que viven en armonía con la razón y la virtud. Lo demás, el estatus, la fama, la fuerza, son simples ornamentos sin valor real. Y Séneca nos recuerda que el respeto verdadero no nace del miedo, sino de la admiración genuina por quien actúa con justicia y coherencia. Respetar al injusto, decía, es una forma de complicidad con su maldad. Hoy, siglos después, seguimos confundiendo autoridad con respeto. Vemos a personas arrogantes y corruptas recibir reverencias solo por el dinero que poseen
o el cargo que ocupan. Mientras tanto, hombres y mujeres virtuosos, honestos y humildes pasan desapercibidos. Los estoicos nos invitan a invertir esta escala de valores, respetar a quien se respeta a sí mismo, a quien es coherente entre lo que piensa, dice y hace, porque ese respeto fortalece el alma. El otro, el que damos por miedo, conveniencia o costumbre, solo la debilita. Comprender esto es el primer paso para liberarte de la trampa social en la que muchos caen. Creer que debes respetar a todos por igual. No, el respeto cuando se da a ciegas pierde todo sentido. 1. La mentira y la manipulación. Para un estoico, la verdad es uno de los valores más altos que puede tener el ser humano, no porque la verdad siempre sea cómoda o fácil de escuchar, sino porque solo a través de ella podemos construir una vida sólida, coherente y en paz. La mentira, en cambio, es veneno, distorsiona la realidad, corrompe la confianza y siembra caos tanto en quien la dice como en quien la recibe. Cuando otorgamos respeto a alguien que miente o manipula, lo que realmente hacemos es validar su engaño. Es como premiar a un ladrón por habernos robado con elegancia. Y ahí comienza la cadena de daño. Esa persona, al notar que su conducta funciona, seguirá repitiéndola. Y tú, al seguir respetándola, seguirás atrapado en el juego. Piénsalo en ejemplos cotidianos. La persona que siempre dice lo que quieres oír, pero en realidad busca un beneficio oculto. El compañero de trabajo que promete ayudarte, pero luego se lleva el mérito de tus logros. La pareja que oculta verdades importantes con la excusa de protegerte, cuando en realidad lo que quiere es protegerse a sí misma. Los estoicos eran claros: no debemos honrar a quienes tuercen la verdad. Epicteto advertía que la mayor pérdida no es que alguien nos engañe, sino que nosotros, al aceptarlo, corrompamos nuestro propio criterio. Porque si pierdes la capacidad de distinguir la verdad de la mentira, entonces pierdes el fundamento de tu libertad. ¿Qué hacer entonces cuando te enfrentas a personas que mienten o manipulan? Lo primero, cuestiona las intenciones. No te quedes solo con las palabras, observa los hechos. Pregúntate, ¿esta persona actúa en coherencia con lo que dice? ¿Sus acciones respaldan su discurso? La mayoría de las veces, la mentira se delata por la falta de consistencia. Lo segundo, no respondas con la misma moneda. El camino estoico nunca fue imitar la bajeza ajena. Marco Aurelio decía: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Si alguien te manipula, no caigas en la trampa de manipular de vuelta. Eso te rebajaría al mismo nivel que ellos. La práctica estoica frente a la mentira es la claridad interior. Lleva un registro mental, o mejor aún, escrito, de aquellas veces en que descubras que alguien te ha dicho algo falso. No para guardar rencor, sino para reforzar tu criterio. Cada mentira detectada es un recordatorio de que esa persona no merece tu respeto. Y sobre todo, recuerda esto: quien miente ya se está faltando el respeto a sí mismo, porque si necesita disfrazar la realidad, es porque no confía en poder afrontarla con dignidad. El estoico no puede dar respeto a quien se esconde tras máscaras, porque eso sería premiar la cobardía. La verdad puede ser dura, pero siempre fortalece. La mentira puede sonar dulce, pero siempre destruye. Y tu misión, como aprendiz de los estoicos, es elegir bien a quien otorgas tu respeto. Quien vive en la verdad lo merece. Quien vive de la mentira no. 2. El abuso del poder. El poder en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es simplemente una herramienta. Lo que revela su naturaleza es cómo se usa. Un martillo puede servir para construir una casa o para destruirla. De la misma manera,
El poder puede usarse para proteger y guiar o para humillar y aprovecharse de los demás. Marco Aurelio, un hombre que gobernó todo un imperio, lo sabía bien. Él escribió: "El poder revela el carácter del hombre". Porque cuando alguien tiene la posibilidad de imponerse sobre otros, muestra sin filtros quién es realmente. El hombre justo lo utiliza para servir. El hombre corrupto lo utiliza para dominar. Piensa en un ejemplo cercano: un jefe que trata con desprecio a su equipo, que utiliza el miedo como herramienta de control, que grita, humilla y aprovecha cada error de los demás para inflar su ego. Ese líder puede lograr obediencia momentánea, pero jamás conseguirá respeto verdadero. Lo que obtiene es sumisión, una obediencia vacía, nacida del temor, nunca de la admiración. Los estoicos nunca habrían otorgado respeto a una persona así. Para ellos, el verdadero poder no se mide por la capacidad de doblegar a otros, sino por la capacidad de dominarse a uno mismo. ¿De qué sirve mandar sobre miles si no puedes gobernar tus pasiones, tu ira o tu soberbia? Respetar a quienes abusan del poder es aceptar que la tiranía es digna de admiración. Y eso no solo es injusto, es peligroso, porque lo que validamos con respeto crece. Al igual que la mentira se expande cuando la premiamos, el abuso se multiplica cuando se le concede reverencia. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si depende de la aprobación de otros. De la misma manera, ningún hombre es digno de respeto si su poder depende de la humillación ajena. Un gobernante, un jefe, un padre o una madre que necesitan aplastar a otros para sentirse grandes son, en realidad, los más débiles. La práctica estoica frente al abuso del poder consiste en desligar el respeto de la jerarquía externa. Respeta el cargo si es necesario, pero no la conducta injusta. Respeta la función si contribuye al orden, pero nunca aplaudas el carácter mezquino de quien se esconde tras ese título. En lo cotidiano esto puede significar algo tan simple como no reír las burlas de un superior hacia otro compañero, o negarse con serenidad a ser cómplice de un acto injusto, aunque provenga de alguien con autoridad. No necesitas enfrentarte con violencia, basta con retirar la validación de tu respeto. Séneca advertía que quien se arrodilla ante el poder injusto termina encadenado en alma, aunque conserve libertad de cuerpo. El estoico, en cambio, se mantiene firme, no permite que la grandeza aparente lo deslumbre porque reconoce que la verdadera grandeza reside en la virtud. El poder puede revelarnos lo peor del ser humano, pero también puede mostrarnos lo mejor. Cuando se usa para elevar a otros, para proteger a los débiles y guiar con justicia, merece respeto. Cuando se usa para aplastar, humillar o abusar, merece solo distancia y claridad. El mensaje estoico es simple: no confundas miedo con respeto. Quien necesita imponerse con violencia o abuso, ya ha mostrado la fragilidad de su carácter, y tu tarea no es rendirte ante esa fragilidad, sino conservar intacta tu dignidad. 3. La falta de coherencia. Una de las actitudes que más despojaban de respeto a los ojos de los estoicos era la falta de coherencia. Decir una cosa y hacer otra. Predicar virtud, pero practicar vicio. Mostrar una cara en público y otra en privado. Esta contradicción entre palabras y acciones no solo erosiona la confianza, también revela una falta de dominio interno. Marco Aurelio lo expresaba con firmeza en sus meditaciones: no desperdicies más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. La incoherencia es exactamente lo opuesto a esto: hablar sin encarnar lo que se dice. Es la hipocresía que, tarde o temprano, se convierte en mentira viviente. Pensemos en ejemplos cotidianos.
El político que promete honestidad pero se enriquece con corrupción. El amigo que aconseja lealtad pero te abandona cuando más lo necesitas. El líder espiritual que predica humildad pero exige privilegios para sí mismo. En todos estos casos, la incoherencia destruye el respeto genuino. Puedes seguir obedeciendo, puedes seguir escuchando, pero el respeto, ese que nace de la admiración, desaparece. Y sin respeto verdadero, lo que queda es solo apariencia. Para los estoicos, vivir en coherencia era una forma de virtud. Epicteto enseñaba que la filosofía no consiste en hablar mucho, sino en vivir de acuerdo con lo que se enseña. Y Séneca añadía que el ejemplo siempre vale más que las palabras. La vida recta es el mejor sermón, decía. Respetar a alguien incoherente es aceptar que la hipocresía es digna de admiración. Y eso, según la visión estoica, corrompe también tu carácter. Porque lo que admiras en otros, lo cultivas en ti mismo. Si celebras la incoherencia ajena, permites la incoherencia propia. ¿Qué hacer entonces frente a este tipo de personas? Lo primero es abrir bien los ojos. Escucha menos lo que dicen y observa más lo que hacen. Pregúntate, ¿esta persona actúa en línea con sus palabras? ¿Sus hechos confirman su discurso o lo contradicen? Lo segundo es retirar tu respeto sin odio. No necesitas condenar ni humillar a quien vive en incoherencia, pero sí puedes negarte a elevarlo como modelo. Respeta a la persona como ser humano, pero no aplaudas la hipocresía que encarna. Y lo tercero, quizás lo más importante, es aplicar la enseñanza hacia ti mismo. Porque la incoherencia ajena puede ser un espejo para detectar la propia. ¿Cuántas veces has aconsejado calma mientras estallabas en ira? ¿Cuántas veces has exigido respeto mientras tratabas con dureza a otros? La filosofía estoica no es un arma para juzgar, sino un camino para mejorar. En el fondo, los estoicos sabían que nadie es perfectamente coherente. Todos fallamos. Todos caemos. Pero la diferencia está en la intención. El incoherente habitual justifica su contradicción. El estoico, en cambio, la reconoce y trabaja para corregirla. Por eso, tu respeto debe dirigirse a quienes, aunque imperfectos, luchan cada día por acercarse a la coherencia entre palabra y acción. Y debes retirarlo de quienes han hecho de la incoherencia un estilo de vida. Al final, la coherencia es la raíz de la confianza, y sin confianza, ninguna relación, ni personal, ni social, puede sostenerse. Por eso, los estoicos no perdían tiempo admirando hipócritas. Su respeto estaba reservado para los que vivían lo que enseñaban. 4. El victimismo constante. Entre todas las actitudes que un estoico no respetaría, hay una especialmente dañina. El victimismo constante. Esa postura en la que una persona se coloca siempre como víctima de las circunstancias, de los demás, de la vida, sin asumir jamás su parte de responsabilidad. El victimismo puede parecer inofensivo, incluso inocente, pero en realidad es una trampa peligrosa, porque quien vive en ese papel nunca toma control de su vida. Siempre hay un culpable externo, el jefe, la pareja, la familia, el gobierno, la suerte, el destino. Y mientras señala a todos los demás, se queda atado, sin poder avanzar. Piensa en un ejemplo cercano. Ese amigo que, pase lo que pase, siempre tiene una excusa. Si suspende un examen es porque el profesor le tenía manía. Si lo despiden del trabajo es porque la empresa es injusta. Si una relación termina es porque todos son iguales, y él siempre es el que sufre. Nunca hay un reconocimiento de sus propios errores o decisiones. Para los estoicos esa actitud era inaceptable. Epicteto lo dijo con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas.
Con esto nos enseñaba que siempre hay un espacio de control interno. Siempre hay un margen de responsabilidad personal. Quien se coloca en el rol de víctima niega ese poder. Y al negarlo se condena a la impotencia. Respetar a alguien que se refugia en el victimismo es, en cierto modo, reforzar su cadena. Es como darle palmaditas en la espalda mientras se hunde en la arena movediza, en lugar de tenderle la mano para que salga. El respeto estoico no puede otorgarse ahí, porque sería validar la renuncia a la libertad interior. El camino estoico es opuesto, asumir responsabilidad radical por lo que está en nuestro poder. Marco Aurelio, enfrentando guerras, pestes y traiciones, no se colocaba como víctima. En sus meditaciones escribía: si te duele algo externo, no es eso lo que te daña, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder cambiarlo ahora mismo. ¿Y cómo aplicar esto en lo cotidiano? La práctica es sencilla, pero profunda. Cada vez que te descubras diciendo, me pasó esto por culpa de X, detente. Pregúntate, ¿qué parte de esta situación está bajo mi control? ¿Qué decisión tomé o dejé de tomar que me ha traído hasta aquí? Esa pregunta, repetida una y otra vez, rompe el ciclo del victimismo. El estoico no niega que existan injusticias reales, ni que la vida pueda ser dura, pero distingue con claridad: no siempre eres responsable de lo que te sucede, pero siempre eres responsable de cómo respondes a ello. Y esa diferencia marca la frontera entre la víctima y el sabio. Si respetas a quien siempre se queja y nunca asume su poder, corres el riesgo de contagiarte de esa pasividad. Terminas adoptando el hábito de culpar al mundo en lugar de construir el tuyo propio. Por eso los estoicos reservaban su respeto para quienes, en lugar de lamentarse, actuaban, para quienes enfrentaban la adversidad con entereza y no con quejas, porque en última instancia vivir como víctima es renunciar a la dignidad. Y el respeto no puede sostenerse sobre la renuncia. 5. La arrogancia y el orgullo vacío. Hay una gran diferencia entre la verdadera seguridad y la arrogancia disfrazada de grandeza. La seguridad nace del conocimiento propio, de aceptar virtudes y defectos con serenidad. La arrogancia, en cambio, es un vacío disfrazado de plenitud, una fachada que esconde inseguridad, pero que grita superioridad. Los estoicos lo sabían bien. Séneca lo expresó con contundencia: nadie es más vacío que aquel que se llena de sí mismo. El arrogante es aquel que necesita demostrar constantemente su valor, porque en el fondo no lo siente, y esa actitud no merece respeto, porque no nace de la virtud, sino de la vanidad. La arrogancia se manifiesta en muchos escenarios. El compañero de trabajo que nunca escucha porque cree que siempre tiene la razón. El amigo que transforma cada conversación en un monólogo sobre sus logros, sin dejar espacio para los demás. El conocido que se jacta de sus conquistas, de su dinero, de su poder, como si todo eso lo hiciera superior. El problema de respetar a alguien así es que alimenta su ilusión. Validar al arrogante es darle combustible a un fuego que solo consume, nunca ilumina. Porque la arrogancia no construye vínculos, los destruye. No acerca a las personas, las aleja. El estoico, en cambio, buscaba siempre la humildad. No una humildad de rebajarse, sino de claridad. Reconocer lo que uno es, sin necesidad de exagerar ni de ocultar. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, escribía en sus meditaciones recordándose cada día: no eres mejor que nadie por tu cargo, eres un hombre como los demás. Si él, con todo el poder de Roma, podía recordarse su pequeñez, ¿qué excusa tiene alguien con mucho menos?
La arrogancia se diferencia de la verdadera seguridad en algo fundamental. La seguridad inspira, la arrogancia oprime. La seguridad se expresa en calma, en escucha, en apertura. La arrogancia se manifiesta en desprecio, en orgullo vacío, en la necesidad de imponerse. ¿Qué hacer entonces frente a personas arrogantes? La práctica estoica es clara. No alimentes su teatro. No entres en la competencia absurda de demostrar quién vale más. No los sigas en su juego de yo siempre gano. Simplemente no les des el respeto que buscan. Retira tu admiración silenciosa y guárdala para quienes realmente la merecen. Y al mismo tiempo, usa la arrogancia ajena como espejo. Pregúntate, ¿hay áreas en las que yo mismo actúo desde el orgullo vacío? Me jacto de cosas externas, dinero, títulos, logros, en lugar de cultivar la virtud interna. Si encuentras la respuesta, tendrás una oportunidad de corregir y volver al camino estoico. Séneca decía también que el sabio es aquel que no se cree más que nadie, pero tampoco menos. La humildad no significa rebajarse, sino estar en equilibrio. Saber que lo que realmente importa no son los adornos externos, sino la fortaleza interior. Por eso, los estoicos no respetaban la arrogancia, porque es solo humo. Respetaban, en cambio, la tranquilidad del que sabe quién es. Y no necesita demostrarlo. El respeto pertenece a quienes construyen desde la virtud, no a quienes inflan un ego frágil. El arrogante puede gritar su grandeza, pero el silencio de la virtud siempre habla más alto. 6. El irrespeto a los demás. El respeto es una de las bases de la convivencia humana. Los estoicos lo entendían como un principio natural. Cada ser humano, por el simple hecho de existir y compartir esta vida, merece una consideración mínima. Por eso, cuando alguien se dedica a burlarse, humillar o menospreciar a otros, revela una carencia profunda. No se respeta ni a sí mismo. Marco Aurelio lo recordaba con frecuencia. Cuando ofendes a otro, te haces daño a ti mismo. El mal que haces lo haces primero en tu alma. Quien se burla, quien humilla, en realidad está proyectando su vacío interior, porque el respeto verdadero nace de la fortaleza, mientras que la falta de respeto nace de la debilidad. Pensemos en ejemplos cotidianos. El compañero de clase que ridiculiza a otros para hacerse notar. El jefe que humilla en público a un empleado para marcar autoridad. El amigo que menosprecia los sueños de otro porque no se atreve a perseguir los propios. En todos estos casos, el irrespeto no es un signo de fuerza, sino de fragilidad encubierta. Respetar a alguien así es una contradicción. ¿Cómo admirar a quien construye su valor destruyendo el de otros? El estoico veía esto como una forma de corrupción del carácter. Séneca afirmaba, nadie puede ser honorable mientras se deleita en el deshonor ajeno. Y tenía razón. La dignidad no se puede mezclar con la burla, porque son polos opuestos. La práctica estoica frente a estas actitudes no es responder con la misma moneda. El estoico no devuelve burla con burla ni humillación con humillación, en cambio retira su respeto silenciosamente. Reconoce el daño de esa conducta, pero no la valida, y, si es posible, responde con el ejemplo de la integridad, tratar con respeto incluso a quien no lo practica. Pero aquí hay un matiz importante. Respetar la humanidad no significa respetar el comportamiento. Puedes distinguir entre el ser humano, que merece compasión, y sus actos, que no merecen admiración. Esa distinción es clave. Así puedes mantener la serenidad sin caer en odio y al mismo tiempo evitar legitimar conductas destructivas. En el mundo moderno, el irrespeto se amplifica en las redes sociales.
Muchas personas encuentran placer en humillar desde el anonimato, creyendo que eso les otorga poder. Pero lo que realmente muestran es su dependencia de la debilidad ajena para sentirse importantes. El estoico no caería en esa trampa. No seguiría, no aplaudiría, no daría su atención a ese espectáculo vacío. La reflexión central es clara. Quien no respeta a otros no merece respeto propio, porque el respeto, cuando es verdadero, se refleja como un espejo. Quien lo entrega lo recibe. Quien lo niega tarde o temprano se queda aislado en su arrogancia y desprecio. El respeto estoico no se otorga por miedo, ni por obligación, ni por costumbre. Se otorga a la virtud, al carácter, a la dignidad. Y cuando alguien pisotea esas mismas cualidades en los demás, se despoja por sí mismo de toda admiración posible. Así, la enseñanza es doble. No respetes a quien se burla o humilla, y sobre todo cuida que tus propias acciones nunca caigan en esa trampa, porque la forma en que tratas a otros revela, en gran medida, quién eres. 7. El desprecio por el tiempo ajeno. Si hay algo que los estoicos consideraban más valioso que el oro o cualquier posesión material, era el tiempo. Para ellos, el tiempo era el recurso más limitado, lo único que, una vez perdido, jamás podía recuperarse. Séneca lo expresó de forma magistral en su obra De la brevedad de la vida. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Por eso, una de las actitudes que menos merecen respeto es el desprecio por el tiempo de los demás. Esa costumbre de retrasar, de interrumpir, de quitar energía sin consideración. Todos hemos vivido ejemplos cotidianos. Esa persona que siempre llega tarde, como si tu agenda y tu esfuerzo no tuvieran importancia. El compañero que pospone reuniones una y otra vez, sin pensar en lo que eso significa para el equipo. O aquel conocido que monopoliza horas con quejas o conversaciones vacías, drenando tu energía sin dejar nada valioso a cambio. Los estoicos no hubieran aplaudido estas actitudes. Para ellos, robar el tiempo ajeno era una forma de injusticia. Séneca lo decía con claridad: la vida de los demás nos roba cuando no cuidamos la nuestra. Y de la misma manera, quien constantemente hace perder el tiempo de otros, demuestra una falta de respeto no solo hacia ellos, sino hacia sí mismo. Porque al final, quien desprecia el tiempo ajeno revela que tampoco valora el propio. La puntualidad, la disciplina, la consideración hacia los demás no son simples normas sociales, son expresiones de respeto profundo. El estoico practicaba la administración consciente del tiempo. Marco Aurelio escribía cada mañana recordándose que el día era breve y que debía dedicarse a lo que realmente importaba. Si él, siendo emperador, encontraba espacio para reflexionar sobre el buen uso del tiempo, ¿cómo no exigir lo mismo de nosotros y de quienes nos rodean? Respetar a alguien que no respeta el tiempo ajeno es, en cierto modo, aceptar la mediocridad. Es decir, está bien que desperdicies lo más valioso que tengo, y eso va contra el principio estoico de cuidar lo que está bajo nuestro control. Tu tiempo está bajo tu control, y por tanto, también debes protegerlo de quienes lo malgastan. ¿Qué hacer entonces? La práctica estoica es clara, establece límites. No te enojes con quien llega tarde, pero tampoco te quedes esperando eternamente. No te pierdas en conversaciones vacías. Corta con amabilidad, pero con firmeza. Sé consciente de que cada minuto cuenta, y no lo regales a quienes no saben valorarlo. Y al mismo tiempo, revisa tu propia conducta. ¿Cuántas veces has llegado tarde sin motivo real? ¿Cuántas veces has extendido reuniones o llamadas por falta de organización?
La filosofía estoica no es solo para juzgar afuera, sino para transformarse por dentro. Respetar el tiempo de otros es también un reflejo de tu respeto por ti mismo. La enseñanza es simple pero poderosa. El tiempo es vida, y quien desprecia el tiempo ajeno, desprecia la vida misma. Los estoicos lo sabían, y por eso no daban respeto a quienes trataban la existencia como algo desechable. El respeto verdadero se manifiesta en detalles tan concretos como la puntualidad, la atención plena y el cuidado por no desperdiciar lo que nunca volverá, el tiempo. 8. El vivir solo de apariencias. En la sociedad actual, más que nunca, vivimos rodeados de máscaras, redes sociales llenas de sonrisas forzadas, estilos de vida que parecen perfectos pero que a menudo esconden vacío y ansiedad. Y esta obsesión por la apariencia no es nueva. Los estoicos ya advertían contra ella hace 2000 años. Epicteto lo dejó claro: lo que está bajo tu control es tu carácter, no tu imagen. Para los estoicos, vivir de apariencias era perderse en lo externo, en lo que depende de la opinión de otros, en lugar de centrarse en lo único realmente nuestro, nuestro interior. Las personas obsesionadas con las apariencias buscan validación constante. Se esfuerzan en mostrar un éxito que tal vez no existe, una felicidad que no siempre sienten, un poder que quizá no tienen. Y al hacerlo, sacrifican autenticidad, son esclavos de la mirada ajena. Ejemplos abundan. El colega que presume en redes de un estilo de vida lujoso aunque esté endeudado hasta el cuello. La amiga que aparenta ser siempre feliz, pero no se permite reconocer sus momentos de dolor. El conocido que mide su valor solo por marcas, autos, casas o seguidores. Los estoicos no habrían respetado estas actitudes, porque para ellos la verdadera grandeza no depende de la opinión externa. Séneca lo decía sin rodeos: es propio del sabio despreciar la fama inmerecida. Lo que importa no es cómo luces, sino quién eres cuando nadie te observa. Vivir de apariencias es como construir una casa sobre arena. Puede que desde fuera parezca sólida, pero el más mínimo viento la derrumba. Porque lo externo es inestable, la moda cambia, la opinión pública oscila, los aplausos se desvanecen. Si tu valor está en lo externo, tu estabilidad será siempre frágil. En cambio, el estoico cultivaba su carácter como su verdadera riqueza. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones para que otros lo leyeran y lo aplaudieran, lo hacía para recordar, en la intimidad, qué tipo de hombre debía ser. Ese es el opuesto exacto a vivir de apariencias, trabajar en lo invisible, en lo que no necesita público, en lo que se sostiene aunque el mundo te critique. ¿Cómo aplicar esto hoy? La práctica estoica consiste en revisar constantemente tus motivaciones. Pregúntate: ¿hago esto para crecer de verdad o para impresionar a otros? ¿Comparto esto porque es auténtico o porque quiero aprobación? Esa autoindagación puede revelar cuántas decisiones de tu vida están dirigidas por la imagen y no por la esencia. Otra práctica útil: cada cierto tiempo, haz algo valioso sin contárselo a nadie. Un gesto de generosidad, un hábito disciplinado, una mejora personal. Sin publicarlo, sin anunciarlo, sin buscar reconocimiento. Solo por el simple valor de hacerlo. Eso fortalece el carácter y debilita la obsesión con las apariencias. En última instancia, respetar a quienes viven solo para la imagen es validar la superficialidad. Y el respeto debe reservarse para quienes cultivan lo profundo. Porque cuando la fachada se derrumba, lo único que queda es el carácter. Y si este nunca fue trabajado, entonces no queda nada. La enseñanza estoica es contundente.
No vivas para ser visto, vive para ser virtuoso. El verdadero respeto no se gana por apariencias, sino por autenticidad. 9. La negatividad crónica. Entre todas las actitudes que los estoicos habrían rechazado, hay una especialmente corrosiva: la negatividad crónica. No hablamos de una tristeza pasajera o de momentos difíciles que todos atravesamos, sino de ese hábito constante de ver problemas en todo, de anticipar siempre lo peor, de drenar la energía de quienes los rodean con quejas interminables. Seguro conoces a alguien así. En el trabajo, ese compañero que, ante cualquier proyecto, comienza con frases como: «Eso no va a funcionar, es demasiado difícil, seguro algo sale mal». En la vida personal, el amigo que nunca celebra tus logros porque encuentra defectos en todo. Si conseguiste un nuevo empleo, te recuerda lo estresante que será. Si inicias una relación, te advierte que probablemente terminará mal. Estas personas no suman, restan, no construyen, desgastan. Los estoicos eran muy conscientes del poder del entorno en la mente. Epicteto advertía: si te juntas con los cojos, aprenderás a cojear. Con esto no se refería a despreciar a nadie por sus dificultades, sino a señalar la influencia inevitable de las actitudes ajenas en nuestro propio carácter. Rodearte de negatividad constante termina contagiándote, incluso si crees estar blindado. La negatividad crónica es peligrosa porque roba algo invisible pero esencial: la esperanza. Te hace dudar de tus capacidades, te frena antes de actuar y poco a poco instala la idea de que nada vale la pena. Y quien vive sin esperanza deja de moverse, deja de intentar, deja de crecer. Los estoicos no habrían respetado a quienes viven atrapados en esta actitud, porque contradice uno de sus principios básicos: ver la vida como un campo de entrenamiento para la virtud. Para Marco Aurelio, cada obstáculo era una oportunidad de fortalecerse. Decía: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La negatividad crónica, en cambio, ve en cada obstáculo una derrota anticipada. ¿Cómo actuar frente a estas personas? La práctica estoica consiste en no dejarse contagiar. Escucha, pero no absorbas. Comprende, pero no te quedes en el mismo lodo. Y sobre todo, marca límites claros. Tu mente es un espacio sagrado, y no todos tienen derecho a entrar con sus cargas. Un ejercicio útil es contrarrestar la queja con acción. Si alguien insiste en que algo no funcionará, pregunta: ¿cuál sería una solución posible entonces? Si no la tiene, no te dejes arrastrar a su terreno. Los estoicos proponían siempre volver al control personal. Si algo depende de ti, hazlo. Si no, acéptalo con serenidad. También es importante revisar tu propia actitud. Todos podemos caer en la queja excesiva. Una práctica estoica diaria es llevar un registro. ¿Cuántas veces hoy hablé de un problema sin proponer una solución? Esa reflexión constante evita que caigamos en la misma trampa que criticamos. En definitiva, la negatividad crónica no merece respeto porque es una renuncia a la virtud de la esperanza, a la disciplina de la acción y al arte de transformar lo difícil en oportunidad. El estoico elegía ver posibilidades donde otros solo veían límites, porque entendía que la actitud lo es todo. La enseñanza es clara: no des tu respeto ni tu energía a quienes siempre viven en la sombra. Respeta, en cambio, a quienes iluminan con su perspectiva, a quienes buscan soluciones, a quienes inspiran con su resiliencia. Porque ellos, no los quejosos eternos, son los que construyen el mundo. 10. La falta de autocontrol.
Para los estoicos, el dominio de uno mismo era la prueba más alta de fortaleza. No admiraban al hombre que conquistaba ciudades, sino al que conquistaba sus propias pasiones. Epicteto lo resumía con claridad: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Por eso, una de las actitudes menos dignas de respeto es la falta de autocontrol. Dejarse llevar por la rabia, caer en excesos, vivir esclavizado por vicios. Una persona que no controla sus impulsos puede causar tanto daño a otros como a sí misma. Todos lo hemos visto. El amigo que, al menor contratiempo, explota con insultos y gritos, como si perder la calma resolviera algo. El conocido que busca refugio en la bebida, el juego o la comida sin medida, pensando que así escapará de sus problemas, cuando en realidad solo los multiplica. O esa persona que, incapaz de regular sus emociones, arruina relaciones valiosas por un arrebato de ira. Los estoicos sabían que vivir dominado por las pasiones es vivir en esclavitud. Marco Aurelio, siendo emperador, repetía en sus meditaciones que debía gobernarse primero a sí mismo antes de gobernar al imperio. Porque, ¿qué autoridad tiene quien no domina ni sus propios pensamientos? La falta de autocontrol no merece respeto porque revela debilidad interior. Puede haber apariencia de fuerza, una voz alta, un golpe sobre la mesa, un exceso de valentía imprudente, pero en el fondo no hay más que fragilidad. Séneca lo decía sin rodeos: más poderoso es el que se vence a sí mismo que el que vence a un ejército. El estoico entendía que la vida pone pruebas constantes. El insulto, la tentación, el obstáculo, el placer inmediato, y que cada una de esas pruebas es una oportunidad para ejercitar el músculo del autocontrol. Ceder a ella sin resistencia no es humano, es vivir en automático, como una marioneta que otros mueven con hilos invisibles. ¿Qué hacer entonces? La práctica estoica comienza con la observación. La próxima vez que sientas la ira crecer, no la reprimas sin más, obsérvala. ¿Qué la provoca? ¿Qué pensamientos la alimentan? Esa pausa ya es una victoria, porque entre estímulo y respuesta siempre hay un espacio, y en ese espacio reside tu libertad. Otra práctica es la moderación consciente. Los estoicos no buscaban reprimir todos los placeres, sino aprender a disfrutarlos sin ser esclavos de ellos. Comer con gratitud, beber con medida, disfrutar del descanso sin caer en la pereza. La clave era el equilibrio. Y finalmente, ejercitar la templanza con pequeños desafíos voluntarios. Ayunos breves, entrenamientos físicos, momentos de silencio. Séneca practicaba privaciones temporales para recordar que podía vivir sin lujos y que nada externo controlaba su bienestar. Esos ejercicios fortalecían el carácter mucho más que cualquier discurso. En conclusión, la falta de autocontrol no es un signo de autenticidad ni de pasión, es una señal de debilidad. Y el respeto, según los estoicos, se reserva para quienes se esfuerzan en dominarse, no para quienes se rinden a cada impulso. El mensaje estoico sigue vigente: no admires al que grita más fuerte ni al que se entrega a todos los placeres. Respeta al que sabe contenerse, porque en esa calma reside la verdadera fuerza, el respeto verdadero. Llegamos al punto más importante de todo este recorrido: entender qué es realmente el respeto y cómo debemos otorgarlo, porque los estoicos sabían que no respetar a alguien que no vive con virtud no es desprecio, es sabiduría. El respeto no es una moneda que entregamos por costumbre, miedo o conveniencia, es un reconocimiento profundo hacia aquello que merece ser admirado: la virtud, la coherencia, la justicia, la templanza. Cuando damos respeto a quien miente, manipula, abusa
humilla o vive en la superficialidad, en realidad estamos validando esas conductas. Es como aplaudir al mal actor por una obra mal interpretada. En lugar de elevar, degradamos el valor mismo del respeto. La gran revelación estoica es esta: no todos merecen tu respeto, porque el respeto no es incondicional. Al contrario, es un recurso sagrado que debe dirigirse solo hacia quienes cultivan virtud, hacia quienes luchan por dominarse a sí mismos, hacia quienes aportan luz en vez de oscuridad. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: respeta lo que es digno de respeto, la razón, la verdad, la justicia. Lo demás, ni lo temas ni lo adores. Esto significa que puedes relacionarte con cualquiera, incluso con personas que muestran estas actitudes tóxicas, pero sin entregarles esa validación profunda que solo merece quien vive con integridad. El verdadero respeto entonces comienza en ti, porque si respetas tu tiempo, tu dignidad y tu mente, no podrás seguir regalando esa validación a quien no la merece. Y cuando logras eso, alcanzas una forma superior de independencia, la de decidir a quién das tu validación y a quién no. En un mundo donde muchos respetan al que tiene dinero, poder o influencia, los estoicos nos invitan a cambiar la brújula. Respeta solo a quien vive con virtud. Ese es el único respeto que ennoblece al que lo da y honra al que lo recibe. Reto estoico. Respetar ciegamente es regalar tu poder. Cada vez que otorgas validación a alguien que miente, manipula, humilla o vive en la superficialidad, estás entregando una parte de tu dignidad. Y la enseñanza estoica es clara. Tu dignidad, tu tiempo y tu energía son tesoros demasiado valiosos para regalarlos a quienes no los aprecian. El respeto no es obligación automática ni un contrato social ciego. Es una decisión consciente, y como toda decisión consciente, requiere sabiduría. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera libertad no está en que todos te respeten, sino en que tú decidas a quién respetas. Esa es la independencia más poderosa que puedes tener. La de elegir dónde colocar tu admiración, tu atención y tu confianza. Hoy has visto 10 conductas que los estoicos no habrían respetado y que, si eres honesto contigo mismo, tampoco deberías permitir que dominen tu vida. La mentira, el abuso del poder, la incoherencia, el victimismo, la arrogancia, el irrespeto, el desprecio por el tiempo ajeno, vivir de apariencias, la negatividad crónica y la falta de autocontrol. Cada una de ellas es una forma de debilidad que no merece tu validación. Así que aquí está tu reto estoico. Durante una semana, observa tu entorno y tu propia vida. Identifica cuando alguien muestra estas actitudes y pregúntate, ¿realmente debo respetar esto? Y más importante aún, obsérvate a ti mismo. ¿Alguna de estas conductas aparece en tu manera de actuar? Porque la coherencia comienza por dentro. La práctica es simple pero transformadora. Cada día, elige conscientemente una de estas 10 conductas y comprométete a no respetarla, ni en otros ni en ti mismo. Al final de la semana, habrás fortalecido tu criterio, tu independencia y tu respeto propio. Y ahora quiero escucharte. Comenta abajo. ¿Cuál de estas 10 conductas dejarás de respetar desde hoy? Tu respuesta puede inspirar a otros que leen los comentarios y crear una comunidad más fuerte, más consciente y más libre. Recuerda, respetar con sabiduría es proteger tu poder interior. Y cuando logras eso, nadie puede arrebatarte tu libertad.